El primer tema del que hablaremos es acerca del outsourcing y la reforma de 2021. Para entender este tema tenemos que saber a qué se refiere este concepto del outsourcing o la subcontratación. Y bueno, este término se refiere a cuando una empresa contrata a otra, la cual se especializa en tareas que no tienen nada que ver con la razón social de la empresa contratante. Por ejemplo, la empresa de Jumex, que se encarga de producir y comercializar bebidas azucaradas, pues tiene la necesidad de contratar a una empresa especializada en seguridad, ya que se necesita para salvaguardar y vigilar a la empresa. Asimismo, es importante mencionar que dentro de la Ley Federal del Trabajo no se utiliza el término de outsourcing, sino que utiliza el concepto o el término de subcontratación. Y bueno, después de este dato importante, ahora pasaremos a hablar de la reforma de 2021, la cual trajo grandes beneficios a los trabajadores que estaban contratados por medio de la subcontratación. Dentro de los cambios que trajo esta reforma está que ahora todos los prestadores de servicios deberán registrarse ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de lo contrario se les impondrán sanciones tanto a ellos como a sus clientes. También otro cambio es lo referente al insourcing, que habla acerca de los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial. También serán considerados como servicios especializados, siempre y cuando no formen parte de la razón social de la empresa que está contratando dichos servicios. De igual manera se habla de la responsabilidad solidaria, que habla acerca de que cuando el contratista no se haga responsable de las obligaciones que tiene con sus trabajadores, entonces la empresa contratante asumirá dichas obligaciones y será responsable de ello. Ahora hablaremos de las prestaciones de los trabajadores. Y bueno, el término de prestaciones se refiere a los beneficios adicionales a los que el trabajador se hace acreedor al pertenecer a una empresa. Existen dos tipos de prestaciones, las de ley y las superiores a la ley. Las prestaciones de ley son básicas y obligatorias. Se dan cuando el contrato es por tiempo indefinido. Un ejemplo sería el aguinaldo, las vacaciones, la prima de antigüedad, la prima vacacional, la prima dominical, el reparto de utilidades y otras más prestaciones. Y por otra parte, las prestaciones superiores a la ley, podemos decir que no son reguladas por ninguna ley y que cada empresa ofrece diferentes tipos de prestaciones, como por ejemplo el fondo de ahorro, los bonos de puntualidad, el servicio de comedor, los vales de despensa y otras más prestaciones. Ahora hablaremos del tema 3, que es acerca de las obligaciones del patrón en caso de crisis sanitaria. Y bueno, una de las obligaciones que tiene el patrón es que deberá pagar una indemnización por contingencia a los trabajadores por un equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión, esto sin que se pueda exceder de un mes. Así que en caso de que la contingencia dure más días, es importante aclarar que solo se pagará los de un mes nada más. Otra obligación es que el patrón deberá mandar a casa durante el tiempo que dure la contingencia tanto a mujeres embarazadas como a menores de 18 años. Por último, los patrones deberán proporcionar a los trabajadores los elementos necesarios que señalen las referidas autoridades para prevenir enfermedades en caso de una contingencia sanitaria. Por ejemplo, cuando estuvo la pandemia de COVID-19, se estuvieron dando los cubrebocas, el gel antibacterial, las caretas y otras cosas más. Ahora hablaremos de la incapacidad por maternidad.
Esta incapacidad se les otorga a las mujeres embarazadas que se encuentran aseguradas. Aquí ellas tendrán derecho a un descanso de 84 días naturales que comprende el periodo prenatal y postnatal. Es importante mencionar que para el otorgamiento de los días del descanso, el parto deberá ocurrir a partir de la semana 23, con producto vivo o muerto. De igual forma, tendrán derecho a recibir un subsidio. Para que se les dé este subsidio, las trabajadoras deberán de tener por lo menos 30 semanas cotizadas. En caso de que no cumplan con este requisito, entonces el subsidio lo otorgará el patrón y no el seguro. Otro punto importante es que se pueden transferir desde 1 hasta 4 semanas del periodo prenatal al postnatal. Esto es siempre y cuando lo autorice tanto tu patrón como el médico que está tratando tu embarazo. Asimismo, tu embarazo lo puede tratar un médico particular. Ahora vamos con los tipos de contrato. Pues aquí podemos ver el contrato individual de trabajo, que es cuando una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. También vemos el contrato por tiempo determinado. Aquí se establece la fecha de inicio y de término del contrato. Otro tipo de contrato es el de contrato por obra determinada. Aquí el contrato tendrá una vigencia por el tiempo que dure la obra. Por ejemplo, cuando hay un proyecto de construcción de una plaza comercial. Ahora pasaremos al contrato por tiempo indeterminado. En este tipo de contrato vemos que hay una fecha de inicio pero no de término. También está el contrato por temporada. Es una modalidad de trabajo por tiempo indefinido, pero discontinuo en el tiempo, ya que el trabajador prestará sus servicios en ciertas épocas del año. Por ejemplo, sería cuando van a cortar en las cosechas. Ahora hablaremos del moving laboral. El moving laboral es un fenómeno que se da en el lugar de trabajo, en donde un individuo o varios ejercen violencia psicológica de manera sistemática y repetida en contra de un individuo o individuos durante un periodo de tiempo prolongado. Un ejemplo de moving laboral sería este video. Nueva, yo... Hola. ¿Te lo dije? Ay, creí que bromeabas. No, era en serio. Tengo 20 minutos para almorzar. Tú tienes 15. Cuando regrese irás. Bien. ¿Qué está usando? La falda de su abuela. Como podemos ver, al ejercer este tipo de acciones, pues hace que una persona se sienta mal. Así que es muy importante que se evite este tipo de comportamientos dentro del centro de trabajo. Ahora hablaremos de las normas oficiales mexicanas. Estas normas son regulaciones técnicas de observancia obligatoria que tienen como finalidad establecer las características que deben reunir los procesos o servicios cuando estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana. Por último está la NOM 035. Esta norma habla de los factores de riesgo psicosocial. Y bueno, esta NOM 035 busca detectar los factores de riesgo psicosocial y los problemas del entorno laboral que pueden afectar el desempeño de los trabajadores. Otra función es la de tomar medidas para controlar y prevenir estos riesgos. De igual manera busca mejorar el entorno laboral. Algunos factores de riesgo psicosocial que se pueden detectar dentro de los centros de trabajo son el nivel excesivo de las cargas de trabajo. También está el factor de la violencia laboral, que serían los casos de acoso, hostigamiento y malos tratos. Por último, está el factor de la interferencia en la relación trabajo-familia,
que es cuando dedicas más tiempo a tu trabajo y dejas a un lado tu vida personal. Y bueno, aunque estos son solo algunos factores, existen más. Bien, eso sería todo por mi parte. Gracias por su atención.